Bienvenidos, aprendices de la gloriosa carrera de Ingeniería de Sistemas. En el video de hoy voy a hablar un poco sobre las metodologías de desarrollo de sistemas de información o ciclos de vida de un sistema como parte de la materia de análisis de sistemas del quinto semestre. Aquí voy a mencionar algunos autores y metodologías clásicas y modernas que existen para la creación y el desarrollo de sistemas de información a escalas completas, es decir, se toma como proyectos desde cero hasta ya la implantación y la operación del sistema. Entonces, si todavía pensaban que un sistema se desarrollaba de la noche a la mañana, pues no. Se tienen que seguir algunos pasos para poder desarrollar con éxito un sistema de información. Antes de ver este video, si no tienen claro cómo es una metodología de desarrollo de sistemas, les voy a colocar en el enlace que están viendo ahorita en pantalla un video donde explico de manera general lo que es la metodología de desarrollo de sistemas. En este video, sin embargo, ya me voy a centrar en lo que son autores clásicos y modernos. Y hablo de autores y metodologías clásicas no porque son metodologías obsoletas o en desuso, sino porque fueron las primeras propuestas y porque se basan en una estructura, vamos a decir, en bloque, o se apoyan en lo que es la programación estructurada para poder desarrollar un sistema de información. Ya después, cuando veamos los autores y metodologías modernos, nos vamos a dar cuenta de que ellos le dieron un enfoque nuevo y tomaron en cuenta la teoría o los conceptos básicos de lo que es la programación orientada a objetos. Entonces, bueno, primero veremos los autores y metodologías clásicas. Voy a hablar solo un poco de los autores más emblemáticos de esta, digamos, de esta rama, de los que más se consigue información en internet, de los que tienen bibliografías publicadas y usadas por muchos desarrolladores, por muchas empresas que desarrollan software, y son de donde han surgido la mayoría de las vertientes que derivan de las metodologías clásicas, de las primeras. Entonces, empecemos con nuestro primer autor clásico, que es el señor Jackson, este señor que vemos aquí. Se llama Michael Jackson. Es un poco difícil conseguir información de él, ya que obviamente si colocamos su nombre no va a salir él, va a salir Michael Jackson, el cantante que todos conocemos. Pero sin embargo, rebuscando información sobre desarrollo de sistemas lo podemos encontrar. Hasta ahora su bibliografía está en inglés, pero fue uno de los pioneros por allá en los años 80, donde propuso una metodología de desarrollo lineal. Según el señor Jackson, que a su vez colaboró con el señor John Cameron, crearon una metodología que se basa en los siguientes pasos. Hay un nivel de modelado, hay un nivel de redes, otro nivel de implementación y de diseño de diagramas. Como muchos de los autores que vamos a ver, estas personas son ingenieros de software o ingenieros de sistemas que apoyan la idea de que un ingeniero de sistemas no
desarrolla como tal, no programa o no debería programar, sino que hace el modelado, como podemos darnos cuenta, del sistema que se va a construir. Es entonces que estos autores basan más que todo sus pasos en el diagrama o en el diseño de los sistemas de información. Obviamente en su bibliografía podemos encontrar instrucciones para hacer más entendible para los programadores los diagramas y los modelos lógicos que se deben construir para el desarrollo de un sistema. Otro autor clásico es el señor Edward Yourdon, que es un consultor independiente estadounidense, creador del método Yourdon de análisis estructurado de sistemas, que está documentado en varios de sus libros que están traducidos al español. El más famoso es el análisis estructurado moderno, donde él plantea su metodología, la cual consiste en, como primer paso, una encuesta, luego análisis, luego diseño, una implantación del diseño, una generación de pruebas de aceptación, control de calidad, descripción de procedimientos, conversión de base de datos y la instalación. Entonces fíjense que el señor Edward Yourdon también es un, vamos a decir, purista de la ingeniería de sistemas, donde se empeña en que nosotros como ingenieros de sistemas no programamos, o no debería ser nuestra actividad principal. Entonces su metodología se enfoca en lo que se hace antes de la programación y después de la programación, dejando a la construcción o la codificación a otras personas que forman parte de un equipo de trabajo. Todo esto él lo explica en su libro Análisis Estructurado Moderno. Otros autores clásicos son Kendall y Kendall, son dos ingenieros de software, profesores universitarios, creadores de la Conferencia Internacional de Sistemas de Información, y son esposos, son coautores de una serie de libros muy populares entre los ingenieros de sistemas, entre la cual el más famoso es el Análisis y Diseño de Sistemas. En la imagen estamos viendo su libro de la 6ª edición, pero actualmente ya van por la 8ª edición. Obviamente, al ser un libro que trata sobre desarrollo de sistemas, tienen que estar actualizándose sobre las nuevas tecnologías, y cada cierto periodo de tiempo actualizan su contenido. Los pasos de la metodología Kendall y Kendall son 7, y son: identificación de problemas, oportunidades y objetivos, determinación de los requerimientos de información, análisis de las necesidades, diseño del sistema recomendado, desarrollo y documentación del software, prueba y mantenimiento del sistema, e implantación y evaluación del sistema. Entonces fíjense que ellos sí incluyen dentro de su metodología, que abarca un poco más, porque incluyen la parte de desarrollo y todo lo que conlleva la parte de codificación del sistema. Ya como ingenieros nos vemos envueltos e involucrados en el desarrollo. Quizás ellos plantean a un nivel supervisorio, es decir, nosotros supervisamos a los programadores en la parte del desarrollo del sistema. Sin embargo, para poder supervisar a los desarrolladores, a los programadores, nosotros tenemos que tener conocimientos básicos sobre programación. Otro autor clásico muy emblemático es el señor James Senn, que es analista de sistemas, pionero en el campo de la diagramación estructurada. También tiene una serie de libros muy
famosos en el área de desarrollo de sistemas. Él a medida que ha publicado libros va purificando o depurando su metodología. Actualmente él plantea una metodología de 6 pasos, que son investigación preliminar, determinación de requerimientos, diseño del sistema, desarrollo del sistema, prueba del sistema e la implantación del sistema. Entonces, él, aunque vemos que son 6 pasos lo de él, quizás un poco menos lo que hemos visto hasta ahorita, pero cada fase tiene subfases que se tienen que cumplir. Por lo menos James Zen fue uno de los creadores de lo que son las pruebas alfa y las pruebas beta, que también están explicadas en el video de metodología general de desarrollo de sistemas. Pero él tuvo la visión de hacer esos tipos de pruebas de forma separada y trayéndole grandes beneficios a la hora de implantar un sistema de información ya probado y con la menor cantidad o el menor margen de errores. Otro autor clásico tenemos a Jonás Montalva, el primer venezolano en esta lista. Este señor es profesor de la Universidad de los Andes, es consultor independiente de desarrollo de sistemas y también tiene una serie de metodologías, no solamente de manera clásica, sino que se ha adaptado a los nuevos tiempos y ha conseguido desarrollar diversas metodologías también para desarrollo de software web, para tecnología web. Sin embargo, la más popular de sus metodologías es la metodología estructurada, tal cual como la plantea en su libro Desarrollos de Sistemas de Información. Y esos pasos son requerimientos del sistema, requerimientos de programas, diseño preliminar y diseño detallado. Aquí Jonás Montalva hace énfasis en la parte de diseño. Hay 2 fases, la de diseño preliminar y diseño detallado. Se supone que en diseño preliminar se hacen unos bosquejos de lo que serían las propuestas de los sistemas o de las alternativas de solución, y una vez que el cliente escoge una de las soluciones o una de las alternativas, se procede al diseño detallado de esa alternativa. Después del diseño detallado tenemos la codificación y depuración y las pruebas y la preoperación. Es importante también mencionar que tiene una operación y mantenimiento a largo plazo. Es decir, no solamente él propone que se instale o se implante un sistema, sino que se le haga seguimiento a través del tiempo. Y por cuestiones de procesamiento de datos, entrada y salida de diferentes datos e información en los sistemas, pues con el tiempo se tiene que hacer una depuración y mantenimiento. Esto lo vamos a ver ya más adelante, el por qué se hace este tipo de mantenimiento a los sistemas. Entonces el señor Jonás Montalva también incluye dentro de su metodología la parte de codificación. Otro autor clásico que podemos mencionar es al señor Llorens Fábregas. Él es también profesor universitario de la Universidad de los Andes y la Universidad Central de Venezuela. También es un consultor independiente. Y él en su libro Sistemas de Información, una metodología estructurada, él propone también su metodología, la cual consta de estudio de factibilidad, análisis, diseño general, diseño detallado, programación, prueba, conversión e implantación. También va desde lo específico hasta ya lo final,
Lo interesante de Joran Fábregas es que de todos los autores que hemos visto hasta ahorita, él es el primero que saca el estudio de factibilidad como una fase independiente. Y esto es muy importante porque ante todo hay que verificar que el proyecto que vamos a realizar, que el sistema que queremos desarrollar es factible. Y él lo propone como primera fase. Muy bien, ahora hablaremos de los autores y metodologías modernas, aquellos autores que estudiaron las metodologías clásicas y propusieron sus metodologías en función de las nuevas tecnologías y resultaron con técnicas y herramientas bastante interesantes. Como primer autor moderno vamos a hablar de el señor Luis Castellanos. Es profesor universitario, blogger y consultor independiente. Él fue profesor y el primer coordinador de ingeniería de sistemas en una Zulia. Él desarrolló una metodología con un enfoque incremental. Más adelante vamos a ver un poquito lo que significa esto. Y publicó un libro donde explica cómo se aplica esa metodología. Mientras tanto, él tiene sus pasos en su metodología, que son las siguientes. Él empieza con un estudio de factibilidad, acciones preliminares, análisis de sistemas, diseño de sistemas, programación e implantación. Entonces fíjense que Luis Castellanos en 6 pasos dice que se construye un sistema de información con todas las de la ley. Obviamente cada uno de estos pasos está documentado, explicado y cómo se debe ejecutar en el libro que él tiene publicado. Sería muy interesante observar y estudiar su metodología, que no está alejada de la realidad. Porque si nosotros comparamos los autores clásicos que vimos hace un momento, ellos tienen una visión muy perfecta de lo que es el desarrollo de un sistema de información, es decir, donde se cumplen todos los roles, donde las empresas ubican a los ingenieros de sistemas donde deben estar, dentro de un grupo o equipo de trabajo donde aporte su conocimiento para desarrollar un sistema. Sin embargo, este tipo de actividades, este tipo de comportamiento es difícil observarse en Venezuela, porque las empresas quizás no tienen una cultura bien desarrollada con lo que tiene que ver la diferenciación de los diferentes profesionales de la informática. Es decir, para ellos un ingeniero en computación, un ingeniero en informática, un ingeniero de sistemas hace lo mismo, y obviamente no hacemos lo mismo. Sin embargo, bueno, Luis Castellano tomó en cuenta esta premisa y propone una metodología aplicable. Tenemos también al señor Jenkins, del cual se puede encontrar muy poca información, información personal, dado que se pueden encontrar libros, pero casi siempre colaborando con diferentes autores, aportando de su conocimiento como ingeniero de software. Él también tiene una metodología llamada la metodología Jenkins, que consta de los siguientes pasos. El primero es el análisis del sistema, luego el diseño del sistema, la implantación del sistema y un paso muy importante que es la operación y apreciación retrospectiva del sistema. El señor Jenkins propone que como muchos de los autores clásicos,
El ingeniero de sistemas no programa, sino que su participación en un proyecto macro de desarrollo de sistemas se reduce a estos 4 pasos. Es decir, el ingeniero de sistemas entra en acción en el análisis del sistema. Si nosotros comparamos los otros pasos de los otros autores, antes del análisis vienen unos pasos previos, que si recolección de datos, estudio de factibilidad y la parte del estudio de los requerimientos. Jenkins dice que en esas fases, en esos pasos, no participa el ingeniero de sistemas, sino que lo hacemos a partir del análisis del sistema, el diseño, y de ahí saltamos a la implantación. Fíjense que entre el diseño y la implantación debería estar la construcción o codificación, y él no lo propone allí. Y algo muy importante y diferente a otras metodologías es que hay una apreciación retrospectiva del sistema. Es como una evaluación que se hace una vez que el sistema esté usándose en la organización. Entonces, esta metodología nos puede brindar información bastante útil una vez que ya el sistema esté operando, esté en funcionamiento. El siguiente de la lista es el señor Roger Pressman. Él es ingeniero de software, consultor independiente. El señor Pressman, en su libro Ingeniería del Software, un enfoque práctico, él propone una metodología exclusiva para desarrollo de páginas o aplicaciones web, para la tecnología web y el internet. Es uno de los primeros que entablan una metodología documentada para poder desarrollar en este ámbito. Su metodología consta de 7 pasos, son los siguientes: formulación, planificación, análisis, ingeniería, diseño de la estructura de datos, generación de las páginas y puesta a prueba y evaluación del cliente. Entonces fíjense que en su paso 6 él es bastante explícito y de una vez nos menciona que esta es la parte de la generación de las páginas o de la construcción de las páginas web. Si nosotros revisamos su metodología, siempre va a hablar de páginas web y de aplicaciones web. Él cambia en su metodología la parte de diseño. Él habla de lo que se llama carta estructurada, que es como un diagrama sencillo que muestra la navegación de lo que sería el sitio web, que sería la analogía en los sistemas de escritorio o los sistemas hechos con lenguajes estructurados, lo que vendría siendo un diagrama de flujo de datos. Entonces él cambia este diagrama en su metodología y propone una carta estructurada. Sin embargo, no es limitante para que, aplicando la metodología del señor Pressman, podamos graficar cómo los datos se transforman en una página web. Y obviamente, y más seguro es si nuestra página es una página dinámica que está conectada a una base de datos. Ya por último, tenemos no un autor como tal, sino una metodología, que es la metodología llamada MERINDE, que es la abreviación de Metodología de la Red Nacional de Integración y Desarrollo de Software Libre. Esta metodología se crea cuando empieza todo el proyecto de software libre aquí en Venezuela, cuando el presidente Chávez, bajo el decreto 3390, solicitó que toda la administración pública trabajara con software libre, con herramientas de software libre. Y empezó el proyecto Canaima, que fue el sistema operativo bandera de este movimiento de software libre.
para crear el sistema operativo y otra serie de programas y aplicaciones bajo la metodología de software libre, se creó esta metodología. Fue el esfuerzo de varias personas que trabajaban en ese tiempo en todo este movimiento. Esta metodología consiste en los siguientes pasos: una fase de inicio, una fase de elaboración, una fase de construcción y una fase de transición. Es muy importante la fase de transición, porque desde que el software libre es software libre, se ha intentado colocar en el mercado como una alternativa a lo que son los lenguajes y software privativos, que a la cabeza está Windows, que no es difícil imaginarse de que Windows es la herramienta más utilizada hoy en día, y lo que ha hecho el software libre, más que todo aquí en Venezuela, desde el decreto 3390, es que la gente que trabaja con Windows pase o migre a software libre. Entonces el proceso de transición tiene que ser lo más delicado posible, o sea, que no sea tan fuerte la transición para reducir la resistencia al cambio que aún hoy en día se ve. Obviamente de este tema se puede hablar mucho, de lo que es la transición de software libre o de software privativo a software libre, porque es algo que todavía no se ha ejecutado, a pesar que ya van muchos años desde ese decreto. Pero lo importante es que está dentro de la fase de elaboración de sistemas de software libre, y es la última fase. Una vez que se construye el sistema, se empiezan a planificar las acciones para que la gente pueda utilizar esos sistemas basados en software libre. Ok, hay un tercer tipo de metodología que básicamente es la unión de las metodologías clásicas y modernas en una sola, que es la metodología híbrida. Se refiere como metodología híbrida a aquella que se forma uniendo las fases de diferentes autores en una. Esto se hace a criterio del analista, a conveniencia del proyecto que se está construyendo. Un ejemplo puede ser la siguiente. Tenemos una metodología cuyo primer paso es la parte de encuesta, tal cual como lo propone Edward Jordan. El segundo paso, la segunda fase, es la determinación de los requerimientos de información, como lo explica Kendall y Kendall. La tercera fase, el diseño preliminar de Jonas Montilva. La fase 4 es el diseño del sistema de James Senn. El quinto paso es la programación de Luis Castellanos. El sexto paso son las pruebas del sistema de James Senn. Y el séptimo paso es la operación y apreciación retrospectiva del sistema que propone Jenkins. Entonces fíjense que son varios autores que están en una misma metodología, y a esto se le llama la metodología híbrida. Obviamente, para hacer este tipo de ensalada, este tipo de mezcla, tenemos que estudiar bien qué es lo que dice cada autor en sus pasos, porque hay autores que tienen en sus pasos una metodología o unos subpasos que se pueden repetir en otro autor con otro paso. Entonces es importante conocer qué es lo que dice cada uno de los autores en cada uno de sus pasos, porque esto se puede hacer. Yo puedo tomar lo mejor de cada autor, o lo que a mí como analista me parece mejor de cada autor, y formar una metodología híbrida, y puede funcionar perfectamente. Pero hay que tener mucho cuidado con superponer o repetir pasos que un autor propone, y luego en otro autor con otro paso ya lo estoy haciendo de nuevo.
Esta metodología que coloqué aquí como ejemplo fue una que escogí al azar, no revisé cada uno de la teoría de la mayoría de los autores. Muchos los conozco y bueno, por lo menos no se superponen, pero puede funcionar esta metodología. Ahora bien, continuando con los modelos de los ciclos de vida de desarrollo de sistemas, es importante destacar que ya que conocemos las metodologías o los pasos que se utilizan para desarrollar un sistema, también tengo que conocer que hay modelos para aplicar esos pasos. Por ejemplo, puedo suponer que yo voy a construir un sistema usando la metodología de Luis Castellanos, pero la manera en que yo aplique esa metodología va a afectar en cómo a través del tiempo es exitosa esa metodología. Hay 5 tipos de modelos que vamos a ver brevemente de cómo aplicar una metodología. Tenemos el modelo cascada. Es el modelo más antiguo y por tanto el más usado. Consiste en la ejecución secuencial de una serie de fases que se suceden, lo que da nombre al modelo. Cada fase genera documentación para la siguiente. Esta documentación debe ser aprobada, en este caso, por el cliente. Es estructurado, es decir, una fase no comienza hasta que la anterior ha terminado. Requiere disponer de unos requisitos completos y precisos al principio del desarrollo. Se puede usar en un proyecto pequeño en el que el periodo de congelación de los requisitos es corto o un proyecto que requiere más tiempo de desarrollo. Vamos a ver gráficamente cómo es el modelo cascada. Entonces fíjense, aquí en una serie de cuadros están los pasos de la metodología de Luis Castellanos. Son 6 pasos. Estudio de factibilidad, acciones preliminares, análisis de sistemas, diseño de sistemas, programación e implantación. El modelo cascada propone que cada uno de los pasos se ejecuten una vez el anterior ha terminado. Por supuesto, el estudio de factibilidad, según Luis Castellanos, es el primer paso que se debe ejecutar. Una vez se termine y se identifique al proyecto como factible, puedo pasar a las acciones preliminares. Ejecuto las actividades de esta fase y paso al análisis de sistemas. Luego paso al diseño de sistemas, a la programación y a la implantación. Todo en un orden secuencial y estructurado. Esto supone que si yo de repente en la programación me doy cuenta de que falta algo que tengo que diseñar, en principio no podría regresar. Obviamente el modelo cascada ha sobrevivido en el tiempo porque se adapta a las nuevas tecnologías y a las nuevas necesidades de desarrollo de sistemas. Entonces obviamente si yo en un paso me doy cuenta que tengo que echar para atrás y reevaluar algún requisito, lo puedo hacer. Entonces si en la implantación me doy cuenta de que necesito programar algo, puedo ir hacia atrás. Igual de la programación al diseño, del diseño al análisis, del análisis a las acciones preliminares y de las acciones preliminares al estudio de factibilidad. Puedo regresar también de manera secuencial. Pero hay veces que quizás en la implantación me doy cuenta de que en el análisis de sistemas me faltó o hay un nuevo requerimiento del cliente. Entonces si estoy en la implantación y necesito venir al análisis de sistemas para poder plantear la nueva petición del cliente, no tengo que venir a la programación y luego al diseño. Puedo venir directamente hacia el análisis de sistemas, de tal manera que yo desde la implantación puedo saltar a cualquier parte, y lo mismo desde el diseño, puedo saltar al análisis, puedo saltar a las acciones preliminares o incluso al inicio. Entonces no importa la metodología que yo aplique, la de Edward Jordan, de Jonas Montilva, Luis Castellanos, Jenkins, Michael Jackson o cualquier otro, el modelo cascada me dice que los tengo que ejecutar de una manera secuencial como muestra este gráfico.
Otro modelo famoso es el modelo espiral. El modelo en espiral puede adaptarse y aplicarse a lo largo de la vida del sistema de computadora. Como el sistema evoluciona a medida que progresa el proceso, el desarrollador y el cliente comprenden y reaccionan mejor ante riesgos en cada uno de los niveles evolutivos. El modelo en espiral permite a quien lo desarrolla aplicar el enfoque de construcción de prototipos en cualquier etapa de evolución del producto. El modelo en espiral demanda una consideración directa de los riesgos técnicos en todas las etapas del proyecto y si se aplica adecuadamente debe reducir los riesgos antes de que se conviertan en problemas. Vamos a verlo con un ejemplo gráfico. Tenemos una gráfica donde vemos dividido en diferentes secciones como si fuera una pizza cada uno de los pasos de una metodología X. No importa cuál metodología, yo lo coloco en cada uno de estos pedazos como si fueran de pizza en estas secciones. Entonces en esta metodología tengo como primer paso una comunicación con el cliente, una planificación, el tercer paso es análisis de riesgos, el cuarto paso es ingeniería, el quinto paso es evaluación del cliente y el sexto paso construcción y entrega. La particularidad de este modelo es que se repite varias veces de manera iterativa y evolutiva cada uno de los pasos. Si nos fijamos en esta parte que está azul, en esta línea azul, pasa por todas las fases y se va incrementando como si fuera un caracol. Empezamos en la comunicación con el cliente. Obviamente el cliente nos da toda la información que nosotros necesitamos para arrancar con el desarrollo del proyecto. Nos vamos a la planificación, que es el segundo paso. Luego nos vamos al análisis de riesgos, a la ingeniería, que vendría siendo la parte de construcción y codificación, la evaluación del cliente. Aquí el cliente ve cómo está quedando una primera versión del sistema o del programa. Luego voy a la construcción y la entrega definitiva y el cliente ve cómo queda en una primera fase o en una primera iteración su sistema. Obviamente nos va a dar su feedback, él nos va a dar todas sus opiniones y nosotros comenzamos otra vez con una planificación, pero esta vez ya tenemos algo construido. Entonces planificamos sobre lo que ya está construido en una primera fase. Entonces empezamos la fase esta que es como naranja, que es la segunda iteración. Pasamos otra vez por un análisis de riesgos, verificamos todos los posibles problemas que puede tener el sistema. Vamos a la parte de ingeniería, que es la parte de diseño y construcción. El cliente vuelve a evaluar, terminamos de construir esa versión y entregamos. El cliente nos vuelve a dar su opinión. Puede que a esta altura ya el cliente esté satisfecho con el sistema o como está planteado el sistema. Si necesita hacer unos cambios, él nos avisa y empieza la tercera iteración, que es esta línea que está aquí, donde pasamos otra vez por cada uno de los pasos, obviamente haciendo mención a lo que ya tenemos construido, de tal manera que el sistema se va creando de manera evolutiva. En este modelo espiral se puede ver gráficamente perfectamente. La cantidad de iteraciones que podemos aplicar con el modelo espiral pues no hay un límite de la cantidad de iteraciones. Básicamente es hasta que el cliente esté satisfecho. Obviamente no vamos a estar toda la vida desarrollando un solo sistema, porque el cliente a lo mejor ve algunas imperfecciones que no se corrigen durante la iteración del modelo espiral. Esto se lo tienen que hacer saber al cliente en algún punto y se termina con la construcción del sistema y se pone en funcionamiento para lo que el cliente lo quiso desde un principio. Tenemos un tercer modelo, que es el modelo de prototipos. Los prototipos son una representación limitada de un producto. Permite a las partes probarlo en situaciones reales y explorar su uso, creando así un proceso de diseño de iteración que genera calidad. Un prototipo puede ser cualquier cosa, desde un trozo de papel
con sencillos dibujos a un complejo software. Entonces, bueno, tenemos diferentes tipos de prototipos. Vamos a nombrar las 4 más usadas según Kendall y Kendall. Tenemos los prototipos de parches, los prototipos no operacional, los prototipos de primero de una serie y los prototipos de características selectas o seleccionadas. Los prototipos en sí lo que quieren es, o el objetivo es crear un sistema lo más rápido posible para que entre en evaluación con el cliente. Por ejemplo, en el prototipo de características seleccionadas se desarrolla el sistema de manera rápida, pero que no es funcional en la mayoría de sus módulos. Es decir, quizás para que el cliente evalúe la interfaz, los colores, las ventanas, la manera en que se comporta un botón a darle clic, o las opciones que puede dar un botón a darle clic derecho con el ratón. Entonces, no todas las características están construidas en este prototipo, sino que si el cliente se ve satisfecho con la interfaz y otros elementos de diseño, profundizamos más en la construcción de ese prototipo hasta que se deja de ser prototipo para convertirse en un sistema. El prototipo primero de una serie tiene que ver con un prototipo que se construye, se hace una instalación previa para que el cliente lo maneje en un entorno real. Por ejemplo, esto sucede más cuando se va a construir un sistema que se va a utilizar en diferentes edificios al mismo tiempo. Si es una empresa que tiene varias sucursales, entonces lo que se hace es que se construye un tipo de piloto donde el cliente prueba en un ambiente real hasta que él la prueba. Entonces, si él la prueba, el prototipo se termina de desarrollar y se instala en los demás edificios donde se va a utilizar. El prototipo no operacional tiene que ver con una cáscara de lo que sería el sistema. A diferencia de lo que es el prototipo de características seleccionadas, que puede tener varios módulos operativos, el prototipo no operacional no tiene nada construido aparte de una interfaz. Quizás se le puede presentar al cliente un prototipo no operacional como una imagen, es decir, una captura de pantalla de lo que sería un sistema con colores y ventanas e imágenes. Y si el cliente aprueba, pues profundizamos en el prototipo. Y los prototipos de parches tienen que ver con la adaptación de diferentes trozos de código para la construcción de un sistema mayor. Si nosotros somos unos consultores o unos desarrolladores de sistemas con experiencia, podemos darnos cuenta de que en algunos momentos podemos reutilizar código fuente que utilizamos en otros proyectos. Solamente lo que hacemos es copiar el código y adaptar. Y básicamente al principio nosotros podemos tener como un prototipo, en este caso un prototipo de parches que es muy general, para que el cliente o los futuros clientes o los posibles clientes vean cómo sería un sistema, y una vez que el cliente le guste nuestro prototipo, pues lo adaptamos a la necesidad de él. Entonces esto es un modelo que también se utiliza para desarrollar sistemas de información. Tenemos un cuarto modelo que es el modelo RAT, desarrollo rápido de aplicaciones. Este modelo fue desarrollado por James Martin, quien es un gurú de la computación. Se concentra en la fase de construcción o programación de un programa y tiene 3 fases, que son la fase de planeación de los requerimientos, que contiene un rápido análisis y diseño del sistema, el taller de diseño RAT, que tiene la construcción, la demostración y la depuración, y la fase de implementación, que lo podemos ver reflejado en esta gráfica que está aquí. Hay un análisis y diseño rápido del sistema. James Martin lo que propone es que nos tenemos que concentrar en la construcción, demostración al cliente
y después que el cliente nos dé su opinión, hacemos la depuración o el refinamiento. Entonces no salimos de ese ciclo hasta que el cliente se ve por satisfecho. Una vez que el cliente nos da su visto bueno, realizamos las pruebas y instalamos el sistema, lo implantamos o lo ponemos a producir, es decir, a replicar en donde se tenga que replicar. Pero es importante esta parte que está aquí, porque entonces el desarrollo rápido de aplicaciones implica que esto se hace a una velocidad vertiginosa. Yo desarrollo, muestro y depuro, desarrollo, muestro y depuro, hasta que el cliente está satisfecho y continúo con los otros pasos de las metodologías. Y por último tenemos el modelo de programación extrema. Es un modelo muy reciente que, como su nombre lo indica, se centra en la programación, es decir, en la construcción. Y a diferencia de los demás o de los anteriores modelos, este modelo yo como ingeniero de sistemas no puedo aplicarlo de manera individual. Es decir, si yo estoy solo en un proyecto de desarrollo de sistemas y quiero aplicar la programación extrema, se me va a hacer muy difícil, porque sus características más importantes implican que tiene que haber compañía, como lo vamos a ver. Por ejemplo, la primera característica es que tienen que ser un equipo completo. Es un equipo de programadores que están en una misma área, desarrollando el mismo sistema. Obviamente, mientras más cantidad de programadores y desarrolladores tengo, obviamente la velocidad en la que el sistema va a estar a punto va a ser más rápida. La planificación, esto tiene que estar hecho y liderado por un ingeniero que controle y lidere el equipo de trabajo. Obviamente esta persona tienen que tener conocimientos de programación si va a liderar a un grupo de programadores. El test del cliente, el cliente siempre tiene que estar en contacto y vigilante de lo que están haciendo los programadores, por lo menos a un nivel de front-end, que él vea cómo está quedando el sistema y cómo actúa el sistema según las necesidades y las características que él pidió. Tenemos versiones pequeñas, es otra característica. Se supone que un sistema grande se puede dividir en varios subsistemas o varios módulos, y cada equipo de programadores se encarga de uno de esos módulos. Una vez que se terminan de construir, se une todo en un solo sistema y queda el sistema completo. El diseño simple, como su nombre lo indica, en la programación extrema se centra en la programación, pero tienen que partir siempre de un diseño, así sea preliminar y así sea simple. Tenemos la pareja de programadores. Una de las prácticas más comunes en este tipo de modelo es que los programadores se dividen en parejas que se van a enfrentar a un módulo diferente del sistema. Obviamente, estas parejas de programadores son personas que tienen mucho en común entre ellos y que faciliten la comunicación entre cada una de las parejas. La integración continua tiene que ver con la comunicación entre todos los equipos de trabajo, porque al fin y al cabo van a trabajar en el mismo sistema, solo que en módulos separados. Entonces no pueden estar en lugares separados dentro de un área, sino en lo posible en la misma área. El código es de todos, es una premisa de la programación extrema donde se comparte el código. Actualmente con la tecnología de la nube y tecnologías como Git y GitHub, se puede compartir de manera mucho más cómoda el código, de tal manera que si una pareja de programadores tiene problemas con su módulo, pueden ver el código de otra pareja de programadores y les puede servir, y pueden adaptar ese código a su propio módulo. Al fin y al cabo es para beneficio del sistema que se está construyendo.
Normas de codificación. El líder tiene que poner ciertas normas a la hora de programar, más que todo con la parte de declaración de variables, que es algo mucho más personalizado para cada programador. La manera en que se van a llamar a las funciones o la manera en que se declaran las constantes también son cosas que, o normas que tienen que estar bien explicadas antes de empezar a programar. Las metáforas ya es un poco de el día a día del programador. Las metáforas se utilizan como claves, como juegos, como contraseñas secretas entre los propios programadores, que los ayudan a entenderse mucho mejor. Por eso es de que las parejas de programadores tienen que ser personas con afinidades. Las metáforas también se utilizan para ayudar en esa afinidad. Y el ritmo sostenible es que no puede haber decaimiento, no se puede decaer en el ritmo en que se está desarrollando un módulo o un sistema, sino que todos tienen que ir al mismo ritmo para que se puedan cumplir con los plazos que se les dan que el cliente pide para la entrega del sistema. Por último, en el video tenemos lo que es este gráfico del tiempo de vida de un sistema de información. Hace unos minutos expliqué que por el procesamiento de los datos, la entrada y salida de datos en un sistema, los fallos de hardware como apagones, bajones eléctricos y este tipo de cosas, cuando un sistema está funcionando, puede hacer que el sistema empiece a fallar por errores de, como dije, de hardware. Muchas veces estos errores se dan porque el disco duro empieza a fallar, y no podemos olvidar que nuestro software está instalado en un hardware. Entonces, bueno, esta gráfica explica que a través del tiempo hay tres etapas de lo que es un sistema de información. La etapa donde se empieza a desarrollar y se empiezan a hacer pruebas hasta que se pone en funcionamiento el sistema. En esta parte que está aquí hay una serie de fallos iniciales. Esos fallos iniciales se tienen que ir arreglando con las pruebas que se hacen antes de la instalación del sistema. Luego viene una serie de fallos que son constantes, que son más que todo problemas que no tienen o no hacen daño o no inciden en la calidad de los reportes que puede dar el sistema de información, sino que son, digamos, bugs o problemas que se presentan por cuestiones externas al sistema. Sin embargo, es importante que estos fallos o estos errores no evolucionen más allá de lo que hacen, es decir, que no salgan unos nuevos o causen más problemas de lo que causan en un principio. Estos fallos, como los vemos aquí, son fallos normales que todo sistema tiene, porque ningún sistema es 100% seguro, ningún sistema es 100% a prueba de fallo. Y hay un momento en la vida del sistema en que empieza a decaer, porque son, como dice aquí, los fallos de desgaste. Ya son problemas, como les dije desde un principio, problemas de hardware, problemas de entrada y salida de datos, embasuramiento de variables, la base de datos está por colapsar y este tipo de cosas. Entonces hay un fallo de desgaste, y lo que se aplica en este caso son algunas herramientas para poder alargar la vida útil del sistema. Es decir, se aplican otra vez una revisión de código, una depuración de bases de datos y otras técnicas que hacen que el gráfico vuelva a empezar desde un principio y haya otra vez unos fallos iniciales y unos fallos que son constantes o normales, para que la vida útil del sistema sea más larga y podamos operar con tranquilidad.